Bienvenido a esta clase virtual. Te pido, anotes lo más importante del tema. Recuerda realizar los problemas que se plantean al final. Eje temático. Forma, espacio y medida. Tema: figuras y cuerpos geométricos. 9. Congruencia y semejanza de triángulos y polígonos. Aprendizaje esperado. Construye polígonos semejantes. Determina y usa criterios de semejanza de triángulos. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al tema de congruencia y semejanza de triángulos y polígonos. El aprendizaje esperado de este tema es que construyas polígonos semejantes, además de que determines y uses criterios de semejanza de triángulos. Para iniciar el tema, vamos a decir que la geometría es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio, incluyendo las relaciones entre los puntos, las líneas, los ángulos, los planos y las figuras, y la manera en cómo se miden. El punto es el único objeto en el universo que carece de dimensiones, por lo tanto decimos que el punto está en la dimensión 0. Si desplazamos este punto hacia un lado, pasamos a la dimensión 1, donde su unidad básica es la línea. La línea es una sucesión de puntos, o lo que es lo mismo, un punto en movimiento. Por lo tanto, en la dimensión 1 tenemos a la línea. En la dimensión 1 debemos considerar los siguientes conceptos. Recta. Es un conjunto de puntos colocados uno detrás de otro en la misma dirección. Se dice que no tiene principio ni fin. Semirrecta. Es un conjunto de puntos colocados unos detrás de otros en una sola dirección. Tienen principio pero no fin. Segmento. Es un fragmento de la recta que está comprendido entre dos puntos. Por lo tanto, se dice que tiene principio y que tiene fin. Ángulo. Es la unión de dos semirrectas en un mismo punto que se llama vértice. Si desplazamos la línea hacia abajo, pasamos a la dimensión 2, donde su unidad básica es el cuadrado, y llegamos a las figuras geométricas. Una figura geométrica es una superficie delimitada por líneas o un conjunto de puntos que confluyen en un mismo lugar. Polígono. Es una figura geométrica compuesta por segmentos rectos que encierran una región del plano. La figura básica de los polígonos son los triángulos. Recuerda que las partes de un polígono son los lados, que son los segmentos que limitan a este, vértices, que son los puntos de unión de dos lados, y los ángulos interiores, que son los determinados por los lados consecutivos. Recuerda que los polígonos se clasifican en polígonos regulares, que son polígonos cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí, además de que sus vértices se encuentran inscritos en una circunferencia. Y también tenemos a los polígonos irregulares, que son polígonos que no tienen todos sus lados iguales, además de que sus vértices no se encuentran inscritos en una circunferencia. Recuerda que el nombre de los polígonos depende del número de lados que tienen, sin importar si son regulares o irregulares. Por lo tanto, si tenemos un polígono de 3 lados, sabemos que es un triángulo, de 4 lados un cuadrilátero, de 5 lados un pentágono y de 6 lados un hexágono. Congruencia. Se dice que dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación. Se dice que son exactamente iguales. Semejanza. Se dice que dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Se dice que son iguales, pero con diferente proporción, es decir, son similares. Dos objetos geométricos son congruentes si tienen las mismas medidas y los mismos ángulos. Los siguientes segmentos son congruentes
y podemos decir que el segmento AB es congruente al segmento A'B'. Por lo tanto, decimos que el segmento AB, donde AB tiene una rayita arriba, es congruente, y observa que el símbolo es un signo de igual y arriba tiene como un gusanito, al segmento A'B', y observa que se le coloca una A con una rayita que significa la prima, una B con una rayita y encima una diagonal. Los siguientes ángulos son congruentes, pues tienen la misma medida, y podemos decir que el ángulo ABC es congruente al ángulo A', B' y C'. Los siguientes triángulos son congruentes, pues tienen las mismas medidas de sus lados y de sus ángulos, 1 a 1. Y podemos decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo A', B' y C'. Criterios de congruencia de triángulos. Existen 3 criterios para saber si 2 triángulos son congruentes. Estos son criterio lado, 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 criterio lado, ángulo, lado y criterio ángulo, lado, ángulo. Criterio lado, lado, lado o LLL. 2 triángulos son congruentes si sus 3 lados son congruentes, es decir, son iguales. Observa cómo cada uno de los lados de estos 2 triángulos son iguales. El lado AB es igual al lado A'B'. El lado BC es igual al lado B'C'. Y el lado CA es igual al lado C'A'. Criterio lado, ángulo, lado. LAL. 2 triángulos son congruentes si 2 de sus lados son congruentes, es decir, iguales. Y el ángulo comprendido entre ellos también es congruente o igual. Observa cómo en estos triángulos el lado AB es igual al lado A'B'. Y el lado BC es igual al lado B'C'. Y cómo el ángulo que se forma entre ellos, es decir, el ángulo B, es igual al ángulo B'. Criterio ángulo, lado, ángulo. ALA. 2 triángulos son congruentes si tienen un lado congruente, es decir, igual, y los ángulos adyacentes, es decir, próximos a este, también son congruentes o iguales. Observa cómo el lado AC es igual al lado A' y C' del otro triángulo, y que el ángulo A es igual al ángulo A' y que el ángulo C es igual al ángulo C'. Considera que 2 triángulos no son congruentes si sus 3 ángulos interiores son congruentes o iguales, porque no se ha establecido la congruencia o igualdad de sus lados. Ejemplo 1. Los siguientes triángulos, ¿qué son entre ellos y qué criterio aplica? Observa que tenemos 2 triángulos. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C'. Observa cómo el lado AB es igual a 10 centímetros, pero también es igual al lado A' y B'. Observa cómo el lado BC es igual a 9 centímetros, pero también es igual al lado B' y C'. Observa cómo el lado CA es igual a 8 centímetros, pero también es igual al lado C'A'. Dado que sus 3 lados son iguales, los triángulos son congruentes y aplica el criterio lado, lado, lado. Ejemplo 2. Los siguientes triángulos, ¿qué son entre ellos y qué criterio aplica? Observa que también tenemos un triángulo ABC y un triángulo A', B', C'. Observa cómo el lado AB es igual a 10 centímetros, pero también es igual al lado A' y B'. Observa cómo el lado BC es igual a 9 centímetros, pero también es igual al lado B' y C'. Y observa cómo el ángulo comprendido entre ellos, es decir, el ángulo B, es igual a 40 grados, pero también es igual al ángulo B'. Dado que 2 de sus lados son iguales y que el ángulo comprendido entre ellos también lo es, los triángulos son congruentes y aplica el criterio LAL. Ejemplo 3. Los siguientes triángulos, ¿qué son entre ellos y qué criterio aplica? Observa que también tenemos 2 triángulos, el triángulo ABC y el triángulo A', B', C'. Observa cómo el lado AC es igual a 8 centímetros, pero también es igual al lado A' y C'.
Observa cómo el ángulo A es igual a 60 grados y también es igual al ángulo A'. Observa cómo el ángulo C es igual a 80 grados y que también es igual al ángulo C'. Dado que un lado es igual y que los ángulos próximos a este lado también son iguales, los triángulos son congruentes y aplica el criterio ALA. Dos figuras geométricas son semejantes si tienen los mismos ángulos internos, 1 a 1, y sus lados correspondientes tienen la misma proporción. Los siguientes triángulos son semejantes porque ambos tienen la misma forma, pero uno es escala del otro. Observa que tenemos el triángulo ABC y el triángulo A'B'C', y podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B' y C'. Podemos leerlo como el triángulo ABC es semejante, y acá vamos a colocar un signo muy parecido a un gusanito, al triángulo A'B' y C'. Criterios de semejanza de triángulos. Existen tres criterios para saber si dos triángulos son semejantes. Estos son criterio lado, 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 criterio lado, ángulo, lado y el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Criterio lado, 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 LLL. Dos triángulos son semejantes si sus tres lados tienen la misma proporción. Observa que tenemos dos triángulos, tenemos el triángulo ABC y el triángulo A'B' y C'. Observa cómo la proporción que guarda el lado A minúscula prima con respecto al lado A minúscula es la misma que guarda el lado B minúscula prima con respecto a B minúscula, y es la misma proporción que guarda C minúscula prima con respecto a C minúscula. Criterio lado, ángulo, lado, LAL. Dos triángulos son semejantes si dos de sus lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente, es decir, es el mismo. Observa que tenemos dos triángulos, tenemos el triángulo ABC y el triángulo A'B', C'. La proporción que guarda el lado A minúscula prima con respecto al lado A minúscula es la misma proporción que guarda el lado C minúscula prima con respecto al lado C minúscula. Y el ángulo B es el mismo que el ángulo B'. Criterio ángulo, 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 AAA. Dos triángulos son semejantes si sus tres ángulos son congruentes, es decir, son iguales. Observa que tenemos los triángulos ABC y el triángulo A'B', C', donde el ángulo A es igual al ángulo A', el ángulo B es igual al ángulo B' y el ángulo C es igual al ángulo C'. Considera que dos triángulos que tengan dos ángulos congruentes, es decir, iguales, y el lado comprendido entre ellos sea proporcional, también es semejante, porque al tener dos ángulos congruentes, es decir, iguales, por fuerza el tercer ángulo también lo es, lo cual es equivalente a aplicar el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Ejemplo 1. Los siguientes triángulos, ¿qué son entre ellos y qué criterio aplica? Observa que tenemos el triángulo ABC y el triángulo A'B', C'. Observa cómo la proporción que guarda el lado A minúscula prima con respecto al lado A minúscula es la misma que la proporción que guarda el lado B minúscula prima con respecto al lado B minúscula. Y es la misma proporción que guarda el lado C minúscula prima con respecto al lado C minúscula. Observa cómo el lado A minúscula prima mide 16 centímetros y si lo dividimos entre lo que mide el lado A minúscula, que es 8, me da 2. Observa cómo el lado B minúscula prima, que mide 8 centímetros, si lo dividimos entre lo que mide el lado B minúscula, que es 4, me da 2. Y observa cómo el lado C minúscula prima, que mide 12 centímetros, lo dividimos entre lo que mide el lado C minúscula, que es 6, me da 2. Observa cómo la proporción es 2. Por lo tanto, dado que sus tres lados tienen la misma proporcionalidad, los triángulos son semejantes y aplica el criterio lado, lado, lado. Ejemplo 2.
Los siguientes triángulos, ¿qué son entre ellos y qué criterio aplica? Observa que tenemos dos triángulos. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. Observa que la proporción que guarda el lado A minúscula prima con respecto al lado A minúscula, es decir, 16 entre 8, es igual a 2. Y observa cómo la proporción que guarda el lado C minúscula prima con respecto al lado C minúscula, es decir, 2 entre 6 es 2 también. Y observa cómo el ángulo B es igual al ángulo B', es decir, es igual a 20 grados. Dado que dos de sus lados tienen la misma proporción y el ángulo comprendido entre ellos es igual, los triángulos son semejantes y aplica el criterio LAL. Ejemplo 3. Los siguientes triángulos, ¿qué son entre ellos y qué criterio aplica? Observa que tenemos dos triángulos. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C'. Observa cómo el ángulo A es igual a 130 grados, pero también es igual al ángulo A'. Observa cómo el ángulo B es igual a 20 grados, pero también es igual al ángulo B'. Y observa cómo el ángulo C es igual a 30 grados, y es igual también al ángulo C'. Dado que sus tres ángulos correspondientes son iguales, los triángulos son semejantes y aplica el criterio AAA, es decir, el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Congruencia y semejanza en polígonos. Si uno desea crear polígonos congruentes o semejantes a uno que tengamos, debemos hacer uso de la homotesia. Homotesia es una transformación que, a partir de un punto fijo, que se llama punto de homotesia, multiplica todas las distancias por un mismo factor. Congruencia en polígonos. Si se desea trazar un polígono congruente a otro polígono, se coloca un punto de homotesia y se trazan líneas desde el punto que toquen los vértices del polígono original. Se mide la distancia y se alarga de manera inversa al punto de homotesia, colocando los puntos a la misma distancia pero de manera contraria, y se unen los puntos para formar el nuevo polígono. Observa cómo acá, desde mi punto de homotesia, tracé líneas que van a mi polígono original, que van tocando sus vértices. Y cómo solamente se alargaron estas líneas que van del punto de homotesia de manera contraria, y se toma la misma distancia para colocar los puntos y se unen para formar el nuevo polígono. Semejanza en polígonos. Si se desea trazar un polígono mayor y semejante a otro polígono, se coloca un punto de homotesia y se trazan líneas desde el punto que toquen los vértices del polígono original. Se mide la distancia y se alargan las líneas. Si se desea duplicar el tamaño del polígono, se duplica la distancia desde el punto de homotesia para cada uno de los puntos del vértice del nuevo polígono. Observa cómo tenemos el punto de homotesia y también tenemos nuestro polígono original. Observa cómo la primera distancia que iba al vértice A era 7 centímetros. Pues lo vamos a alargar al doble, es decir, no van a ir 7 centímetros, van a ir 14 y vamos a colocar un punto. Lo mismo con B, que era 9, se duplica a 18 para B'. Y lo mismo con C, que eran 6 y 12 para C'. Y colocamos los puntos y observa cómo creamos un polígono semejante, pero ahora duplica su tamaño. Semejanza en polígonos. Si se desea trazar un polígono menor y semejante a otro polígono, se coloca un punto de homotesia y se trazan líneas desde el punto que toquen todos los vértices del polígono original. Se mide la distancia que hay entre estos y se alargan las líneas. Si se desea la mitad del tamaño del polígono, se coloca a la mitad de distancia desde el punto para cada uno de los puntos del vértice del nuevo polígono. Observa que tenemos el punto de homotesia y tenemos el polígono original, en este caso un triángulo, y como del punto de homotesia al vértice A había 7 centímetros, pues ahora lo vamos a colocar a la mitad, es decir, a 3.5 centímetros. Con B, que era 9, pues ahora vamos a colocar B' a 4.5 centímetros. Y con C, que eran 6, vamos a colocar C' a 3 centímetros. Y unimos los puntos para formar el nuevo polígono. Y observa que es la mitad del tamaño del polígono original.
Teorema de Tales. Considerando los criterios de congruencia y semejanza, podemos mencionar dos teoremas, es decir, dos ideas de Tales de Mileto, que tienen mucha aplicación hoy en día. Primer teorema de Tales. Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos resultantes en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Observa que tenemos dos rectas, la recta R y S, y fueron cortados por otras rectas paralelas. Observa que el resultado de dividir el segmento AB entre el segmento A'B' es igual al resultado de dividir el segmento BC entre el segmento B'C' y es igual al resultado de dividir el segmento AC entre el segmento A' y C'. Por lo tanto, podemos decir que la proporción que guarda el segmento AB con respecto al segmento A'B' es la misma que la proporción que guarda el segmento BC con respecto al segmento B'C' y es la misma que guarda el segmento AC con respecto al segmento A' y C'. Ejemplo 1. Las rectas A, B y C son paralelas. Hallar la longitud de X. Observa que ya tenemos las medidas del segmento A'B' y del segmento B' y C'. También del segmento AB, pero no del segmento BC, que en este caso es X. Entonces, recuerda que la proporción que guarda el segmento AB con respecto al segmento A'B' es el mismo que la proporción que guarda el segmento BC con respecto al segmento B' y C'. Por lo tanto, podemos decir que 14 entre 10 va a ser lo mismo que dividir X entre 4. Por lo tanto, vamos a multiplicar 14 por 4, es decir, de manera cruzada, que me da 56. Y el 56 lo vamos a dividir entre 10, que es el número que sobra, aplicando una regla de 3 directa. Por lo tanto, X va a ser igual a 5.6 centímetros. Ejemplo 2. Las rectas A, B y C son paralelas. Hallar la longitud de X. Observa que tenemos la medida del segmento A' y B', del segmento B'C' y del segmento BC, faltando la medida del segmento AB. Por lo tanto, la proporción que guarda el segmento AB con respecto al segmento A'B' es la misma que la proporción que guarda el segmento BC con respecto al segmento B'C'. Por lo tanto, X entre 3 va a ser lo mismo que dividir 4 entre 6. Por lo tanto, aplicamos una regla de 3 directa. Por lo tanto, multiplicamos cruzado, es decir, 3 por 4, que es 12, y dividimos por el número que sobra, es decir, 12 entre 6, que me da 2. Por lo tanto, X es igual a 2 centímetros. Segundo teorema de Tales. Dado un triángulo ABC, si se traza un segmento paralelo B'C' a uno de los lados del triángulo, se obtiene otro triángulo, el triángulo A'B'C', cuyos lados son proporcionales a los del triángulo ABC. Observa cómo trazamos acá en este caso el segmento B'C' para crear dos triángulos. Y por lo tanto vamos a decir que la proporción que guarda el lado AB con respecto al lado AB' es la misma proporción que guarda el lado AC con respecto al lado AC', y es la misma que guarda el lado BC con respecto al lado B'C'. Ejemplo 1. Teniendo las medidas del triángulo ABC, ¿cuáles serán las medidas del triángulo A'B'C'? Observa que tenemos las medidas del triángulo ABC, donde AB mide 4 centímetros, BC 7 centímetros y CA 6 centímetros. Y tenemos las medidas del nuevo triángulo solamente del lado B'C', que son 14 centímetros. Por lo tanto, vamos a decir que la proporción que guarda el lado BC con respecto al lado B'C' es la misma que guarda el lado AB con respecto al lado AB'. Por lo tanto, 7 entre 14 va a ser igual a 4 entre X. Vamos a multiplicar de manera cruzada, es decir, 14 por 4, que es igual a 56, y vamos a dividir el resultado por el que sobra, es decir, entre 7. Por lo tanto, 56 entre 7 es igual a 8. Por lo tanto, el lado AB' es igual a 8 centímetros. Aplicamos también Tales para el siguiente lado, es decir, la proporción que guarda el lado BC con respecto al lado B'C'
es la misma que guarda el lado AC con respecto al lado AC'. Por lo tanto, vamos a decir que 7 entre 14 es igual a 6 entre X. Por lo tanto, vamos a multiplicar de manera cruzada, es decir, 14 por 6, que es igual a 84, y vamos a dividir por el que sobra. Por lo tanto, vamos a dividir entre 7. Por lo tanto, 84 entre 7 es igual a 12. Y por lo tanto, vamos a decir que el lado AC' es igual a 12 centímetros. Ejemplo 2. Teniendo las medidas del triángulo AB'C', ¿cuáles serán las medidas del triángulo ABC? Observa que tenemos las medidas del triángulo más grande, en este caso del triángulo AB'C', donde AB' mide 15 centímetros, B'C' 24 centímetros y el lado C'A 18 centímetros. Y observa que solamente del nuevo conocemos el lado BC, que son 8 centímetros. Por lo tanto, vamos a decir que la proporción que guarda el lado BC con respecto al lado B'C' es la misma proporción que guarda el lado AB con respecto al lado AB'. Por lo tanto, 8 entre 24 es igual a X entre 15. Vamos a multiplicar de manera cruzada, es decir, 8 por 15, que es igual a 120, y vamos a dividir entre el que sobra, es decir, entre 24. Por lo tanto, 120 entre 24 es igual a 5. Por lo tanto, el lado AB mide 5 centímetros. Vamos a aplicar tales para el siguiente lado y vamos a decir que la proporción que guarda el lado BC con respecto al lado B'C' es la misma proporción que guarda el lado AC con respecto al lado AC'. Por lo tanto, 8 entre 24 es igual a X entre 18. Vamos a multiplicar de manera cruzada, es decir, 8 por 18 que me da 144, y el resultado lo vamos a dividir entre el que sobra, es decir, entre 24. Por lo tanto, 144 entre 24 es igual a 6, y podemos decir que el lado AC mide 6 centímetros. Ejemplo práctico 1. Yair quiere encontrar la medida de la altura de la astabandera de su escuela. Sin embargo, solo conoce la medida de la sombra que proyecta el astabandera, además de su altura y la medida de la sombra que proyecta Yair. ¿Cuál es la altura de la astabandera? Observa que la altura de Yair es 1.65 metros y de su sombra es 1.1 metros. Y la sombra que proyecta el astabandera es de 3 metros. Por lo tanto, podemos aplicar en este caso el teorema de Tales. Vamos a decir que la proporción que guarda el lado BC, es decir, la sombra que proyecta Yair, con respecto a la sombra que proyecta la astabandera, es decir, el lado C'B', es igual al lado AB, es decir, a la altura de Yair, con respecto al lado A'B', es decir, la altura de la astabandera. Por lo tanto, 1.1 entre 3 es igual a 1.65 entre H, que es la altura de la astabandera. Vamos a multiplicar de manera cruzada y vamos a tener que 3 por 1.65 es igual a 4.95, y vamos a dividirlo entre el que sobra, es decir, entre 1.1. Por lo tanto, 4.95 entre 1.1 es igual a 4.5. Y podemos decir que el lado A'B' o la altura de la astabandera es igual a 4.5 metros. Ahora vamos a pasar a la sección de ejercicios y problemas. No sin antes recordarte que cualquier duda que tengas, puedes escribir a mi correo, que es alex-bumburi@hotmail.com. Por mi parte es todo. Hasta luego. Ejercicios y problemas. Problemas. Resuelve los problemas que se te piden a continuación, a través de los procedimientos que se abordaron en esta clase virtual. Problema 1. Los siguientes triángulos, ¿qué son entre ellos? ¿Y qué criterio aplica? Problema 2. Teniendo las medidas del triángulo ABC, ¿cuáles serán las medidas del triángulo AB'C'? Problema 3. Alexa quiere saber la medida de la altura del árbol de su casa. Sin embargo, solo conoce la medida de la sombra que proyecta este, que es de 8 metros.
además de su propia altura, que es de 1.6 metros, y la medida de la sombra que proyecta en ese mismo momento, que es de 2 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Recuerda señalar los pasos y procedimientos a seguir para cada problema. Elabora los esquemas de cada problema en tu libreta. Realiza la comprobación de tus resultados. Resuelve los problemas en tu libreta. Tómale foto y envíalo en el apartado de Classroom correspondiente. O al correo del profesor, que es alex-bumburi@hotmail.com. Respeta la fecha indicada para ser entregados. Por último, realiza la autoevaluación correspondiente.